Me dice, ¿por qué crees que hay gente de izquierda antisemita? De la derecha no pregunto porque no me sorprenden. No, es que no creo que tenga nada que ver ser... Bueno, sí debería tener que ver, pero no. Yo creo que una de las razones fundamentales es creer en el mito de... Y lo de, fíjate qué curioso. Qué curioso. Lo analizaba yo ayer. Creer en el mito de la enorme potencia industrial y financiera de los judíos, y además de los judíos que actúan, por supuesto, todos en connivencia y en complotes, ¿no? Creer en los protocolos de los sabios de Sion, esa famosa falsificación zarista basada en el diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, y de la novela Biarritz, de un famoso antisemita que escribió con seudónimo, por cierto. De esos dos libros, con esos dos novelas, se armó los famosos protocolos de los sabios de Sion. Yo sigo el Museo de Auschwitz, y lo sigo porque de verdad creo que lo que aconteció en el espacio geográfico del nazismo entre 1941 y 45, que es la famosa solución final del problema judío y el exterminio de muchísimas otras personas, 11 millones de personas en total, de los cuales 5 o 6 millones eran judíos, o sea que hay 5 o 6 millones de personas que no lo eran. Me parece que es una de las grandes tragedias de la humanidad, sobre todo por eso, porque se mató a la gente por lo que era y no porque fuera enemigos de otro país, no porque fueran de una religión incorrecta, no porque fueran opositores políticos, sino nada más por ser gitanos, o por ser homosexuales, o por ser judíos, o por ser eslavos. Pero entonces sigo el Museo de Auschwitz, y ellos hace mucho tiempo están publicando cada 2 horas en Twitter el nombre, y cuando hay la fotografía de una de las víctimas, y los datos de la víctima. Esto es muy notorio, y cada vez que puedo, si estoy por allí, por ejemplo, mira, hace 1 hora publicaron: 9 de febrero de 1903 nace un francés, Octave Herveau, en Romorantin-Lanceney, y era de profesión electromecánico. Fue llevado a Auschwitz el 8 de julio de 1942 con el número 45.660. Murió en el campo el 18 de agosto de 1942. O sea, 1 mes y 10 días después de llegar a él. Y está la fotografía de este hombre que era mecánico, su fotografía con su traje de prisionero de Auschwitz. Cada 2 horas ponen una de estas víctimas. Y yo había hecho el cálculo de que si ponían son 12 personas al día, tardan más de 251 años en poner al 1.000.000 y tantas víctimas que hubo en Auschwitz. Por cierto, fue uno de los comandantes de Auschwitz, Rudolf Höss, el que exageró las cifras hasta más de 2 millones porque sentía que con eso su legado iba a ser más bonito. Había matado a más gente, pero no. Los cálculos son de 1.100.000 personas. Entonces, sí, 251 años publicando el nombre de una persona cada 2 horas. Pero lo que me llama mucho la atención en el caso de los judíos es que son electromecánicos, carpinteros, herreros, cocheros, vidrieros, oficinistas, limpiabotas, carniceros, comerciantes, panaderos, pero no aparecen los millones y millones de banqueros y de grandes financistas que supuestamente justificaban la persecución de los nazis, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eran una minoría, eran unos pocos industriales y financistas que eran judíos. Pero fue el pretexto para atacar a toda la población judía y cargarse a 6 millones de judíos europeos. Esto lo hacemos constantemente, ¿no? Lo hacemos constantemente, ya lo que comentaba yo en Twitter, lo hacemos constantemente, por ejemplo, Vox, cuando utiliza un chico marroquí que llegó sin estar acompañado, lo que se llaman menores no acompañados, y que está en un centro del gobierno español, pues sale y comete un robo. Entonces, los
marroquíes, los menores marroquíes son todos unos ladrones. Y es el tipo de lógica que está utilizando Vox precisamente para hacer sus llamamientos. Y por eso lo llama un partido nazi, porque es un partido reaccionario, fascista, con el añadido de un profundo racismo. Estas generalizaciones son muy peligrosas, pero también en la izquierda existe la creencia de que el mundo en cierta medida lo pueden estar quizás controlando los judíos a través de sus negocios. Entonces te llegan cosas divertidísimas. Yo he visto publicaciones de izquierda diciendo que Bill Gates y Elon Musk y Jeff Bezos y el pobre otro Zuckerberg, Mark Zuckerberg, son judíos, ¿no? Pues eso explicaría muchas cosas, pero no lo son. Pero cuando lo dices hay gente que se lo cree. Y yo creo que en la izquierda existe un poco esa idea, y eso ayuda a que haya colaboración en la persecución o en la sospecha de los judíos, pero además se utiliza el antisionismo como una forma de ser antisemita sin que se note. Criticar las acciones del gobierno de Israel, que es muy fácil, las critico yo encantado de la vida. Criticar las acciones del gobierno de Israel es enormemente fácil, pero cuando las acciones del gobierno de Israel empiezas a culpar de ellas a todos los israelíes, a todos los judíos, incluso los que no están en Israel y que ni siquiera votan por los gobiernos de derecha racistas que suele tener Israel, y acusas de ello a un señor que conoces que es judío y que vive en el pueblo, estás haciendo exactamente lo mismo que los nazis o que todos los racistas de la historia. En este caso concreto, el tema de los judíos destaca por el hecho de que fueron las víctimas de una persecución como no había otra en la historia, porque se hizo una masacre industrializada donde se pusieron centros específicos para exterminar gente, quemar sus cuerpos, y una red de ferrocarriles que no se usó tanto para la guerra como para transportar a estas personas a su muerte industrializada, a sus fábricas de la muerte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno denuncia este tipo de cosas, inmediatamente sale el que dice, claro, porque tú eres judío. O sea, como si esto me debiera preocupar solamente por el hecho de que fuera yo judío, que no lo soy. Pero si uno se preocupa por esto y lo denuncia, además lo acusan a uno, como si fuera una acusación de judío, es muy divertido.